Bueno, bonito. Obvio. Gonzalo. Gonzalo. Porque así Buenos días. Asiento, por favor. ¿Quieren agüita? ¿No? Tienen su propia. Bien, damos comienzo a la audiencia en causa RIT número 6.873 del año 2014. Dirige la audiencia el magistrado Juan Manuel Escobar Salas. Por parte del Ministerio Público. Buenos días, señoría. Saba Chaguán, fiscal nacional. Buenos días, su señoría. Carlos Gajardo Pinto, fiscal adjunto. Buenos días, señoría. Fiscal Pablo Norambuena Arizábal. Buenos días, señoría. Emiliano Arias Madariaga, fiscal adjunto. Buenos días, su señoría, por el Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña. Buenos días, su señoría, por el Consejo de Defensa del Estado, María Inés Orbitz. Ya, que siga. Buenos días, su señoría, por el Servicio de Impuestos Internos, el subdirector jurídico Cristian Vargas. También por el Servicio de Impuestos Internos, el abogado Benjamín Ríos Contreras. Buenos días, magistrado. Por los diputados creyentes, comparece el abogado Enrique Aldunate Esquivel. Buenos días, magistrado. Por Fundación Ciudadana Inteligente, Carlos Hidalgo Guerrero. Buenos días, su señoría. Por la Fundación Ciudadana Inteligente, Pedro Ortustegui Indrexen. Buenos días, señoría. Por Vidriería Argentina y Jorge Charvín, Giorgio Marino Andrade. Magistrado, buenos días. En los mismos términos, abogado Alejandro Peña Ceballos. Bien. El imputado, su nombre y su cédula. Buenos días, magistrado. Abogado Ramón Sepúlveda Castillo, por el imputado Juan Martínez Cepeda. Buenos días, magistrado. Manuel Antonio Tocornal,
Blackburn, RUT, sobre la entidad 7022-202-7. Buenos días, su señoría. Samuel Irarrázaval Larraín, RUT 3.457.108-2. Buenos días, señoría. Por la defensa de los señores Manuel Antonio Tocornal, Samuel Irarrázaval y Carlos Bombal, el abogado Jorge Bofil Gencho. Buenos días, señoría. Por la defensa de don Carlos Bombal, don Samuel Irarrázaval y don Manuel Antonio Tocornal, Ignacio Noníez. Buenos días, señoría. Carlos Bombal, cédula de identidad 5891-7915. Ya. Atrás, por favor. Buenos días, su señoría. Carlos Alberto Délano, ABOT 477-3758-3. Buenos días, su señoría. Abogado Davor Jarasic por la defensa de los señores Délano y Lavín. Buenos días, señoría. Abogado Julián López Masle por la defensa de los señores Délano y Lavín. Buenos días, su señoría. Abogado Iván Jarasic por la defensa de los señores Délano y Lavín. Buenos días, señoría. Carlos Eugenio Lavín García Huidobro, cédula 4334605-9. Buenos días, magistrado. Juan Martínez Céspedes, 6192-376-4. Atrás. Buenos días, su señoría. Abogado Gonzalo Insunza Figueroa por don Hugo Bravo. Buenos días, señoría. José Pablo Forteza Gómez por don Hugo Bravo López. Buenos días, su señoría. Hugo Bravo López, cédula 4709421-6. Buenos días, magistrado, por don Hugo Bravo López, Catherine Latrop Rossi. Buenos días, magistrado. Por la defensa de don Pablo Wagner San Martín, el abogado Gonzalo Medina Schulz. Buenos días, magistrado. Pablo Wagner San Martín, carné 10853-258-0. Buenos días, su señoría. Por la defensa de don Pablo Wagner San Martín, abogado Sebastián del Pozo Cerda. Buenos días, magistrado. Por el contador Marcos Castro Sanguinetti, el abogado Rodrigo de la Barra Cousiño. Buenos días, magistrado. Marcos Alberto Castro Sanguinetti, cédula 6073132-2. Bien. Entonces el tribunal, resolviendo las peticiones sobre medidas cautelares personales que han sido solicitadas en esta audiencia por los distintos intervinientes presentes en esta audiencia, esto es prisión preventiva, ha sido pedida para los señores Délano, Lavín, Wagner, Álvarez y Martínez por el Ministerio Público y por el Consejo de Defensa del Estado respecto de los señores Bravo y Castro. A su vez, arresto domiciliario total respecto del imputado Tocornal y medidas cautelares artículo 155, letras C y D, respecto a los imputados Bombal e Irarrázaval. Al respecto debemos señalar que en el artículo 4 del Código Procesal Penal se refiere al principio de la presunción de inocencia, la cual se traduce en que todo imputado se le reputa inocente hasta que no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada. De tal manera que un inocente debería gozar de libertad. Pero este principio, en todas las legislaciones del mundo, tiene sus límites, como son las denominadas medidas cautelares personales. Esto es, la prisión preventiva, el arresto domiciliario y algunas de menor intensidad contempladas en el artículo 155 del Código ya mencionado. Nuestra Constitución Política, en su artículo 19,
número 7, letra E, autoriza esta limitación a la libertad ambulatoria de las personas, señalando que respecto a la medida de mayor intensidad, como es la prisión preventiva, podrá ser considerada por el juez como necesaria para las investigaciones o para la seguridad del ofendido o para la seguridad de la sociedad. A su vez, el artículo 140 del Código Procesal Penal se refiere a los requisitos o condiciones de procedencia de esta medida denominada prisión preventiva, que son los mismos requisitos que se van a requerir para las cautelares del artículo 155, pero por cierto, con un menor estándar. Requiere todas estas medidas cautelares personales, que ya las he mencionado, como condición previa la existencia de una formalización que, conforme al artículo 229 del Código Procesal Penal, es un acto exclusivo y propio del Ministerio Público, consistente en la comunicación que hace el fiscal al imputado en presencia del juez de garantía de que desarrolla actualmente una investigación respecto de uno o más delitos determinados. Como segunda condición previa, se refiere a que el tribunal no puede actuar de oficio, sino solamente a petición del Ministerio Público o de alguno de los querellantes o víctima respecto a las medidas del artículo 155. Al referirse a los querellantes como interviniente, por cierto que se refiere al querellante que tenga una legitimación activa en cuanto a los delitos formalizados y que constan en su querella. Este es el margen permitido para que el juez pueda decretar una medida cautelar personal. Como tercera condición, se requiere que el solicitante acredite que se cumplan los requisitos previstos en las letras A, B y C del artículo 140 del Código Procesal Penal. Los dos primeros se refieren a lo que se le denomina el sustrato material y el tercero a lo que se le denomina necesidad de cautela. Respecto del sustrato material, se refiere a su vez a la existencia de dos condiciones. La letra A se refiere a la existencia de antecedentes que justificaren la existencia del delito que se está investigando. Y la letra B, existencia de antecedentes que permitan presumir fundadamente de que el imputado ha tenido una participación punible
en alguna de las calidades punibles que sanciona nuestro Código Penal. Dentro de este núcleo fáctico o sustrato material, nótese que la norma legal en común solo se refiere a antecedentes, los cuales no deben confundirse con pruebas, toda vez que aquellas deberán producirse en una etapa procesal muy posterior, correspondiente al juicio oral propiamente tal. En esta etapa más larvada del proceso, solo se requieren antecedentes, que debe ser suministrado por el ente peticionario, como en el caso el Ministerio Público o querellante, los cuales deben constar en la investigación que lleva el ente persecutor. Este es el marco que debe considerarse. Como dijimos, antecedentes no son pruebas. El estándar es distinto. Las primeras, esto es los antecedentes, exigen solamente la existencia de cargos serios, plausibles, debidamente fundados y que justifiquen la realización de un proceso. Solo se refieren, entonces, a un estándar de seriedad o plausibilidad. En cambio, las pruebas requieren un estándar mayor de convicción, más allá de toda duda razonable. Por eso es que en muchos casos se decretan medidas cautelares personales que pueden ser incluso mantenidas en el tiempo y por mucho tiempo. Y posteriormente, en el juicio oral y contradictorio, se puede perfectamente, por falta de prueba o prueba insuficiente, dictarse una sentencia absolutoria y salir en libertad el imputado. De esta manera, el tribunal debe ser riguroso en los antecedentes suministrados, pero con la limitación de que basta de que estos sean serios o plausibles que permitan un juicio de probabilidad. En este momento no se persigue certeza. En cuanto a la necesidad de cautela que contempla la letra C del artículo 140 del Código Procesal Penal, requiere antecedentes, esta vez calificados, que permitan considerar que la prisión preventiva, tal casi como lo señala el artículo 19, número 7, letra E de nuestra Constitución, procedería para 3 situaciones distintas, o 4 situaciones en este caso. A saber, primero, para el éxito de las diligencias precisas y determinadas de la investigación. Segundo, por considerar que la libertad puede ser peligrosa para la seguridad de la sociedad. Tercero, peligrosa para la seguridad
de la víctima y, por último, peligrosa en cuanto a que el imputado pueda darse a la fuga. En estrados, para fundamentar la prisión preventiva, se han esgrimido las dos primeras. Esto es, peligro para el éxito de la investigación, en lo que dice relación con el imputado Martínez, y se refiere a cuando existiere sospecha grave y fundada de que el imputado pudiere obstaculizar la investigación mediante ciertos actos, como la destrucción, modificación, ocultación o falsificación de elementos de prueba, o cuando pudiere inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. A su vez, el legislador estableció ciertos criterios objetivos que el tribunal debe considerar para estimar que la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad, como algunos son los esgrimidos ya en esta audiencia, principalmente la gravedad de la pena asignada al delito, el número de delitos al cual se les ha imputado, el carácter de los delitos, la existencia de procesos pendientes, haber actuado un grupo o pandilla, etc. Incluso la norma dice que especialmente se considera peligrosa para la seguridad de la sociedad cuando los delitos imputados tengan asignada pena de crimen en la ley y también si están sujetos a medida cautelar y otras circunstancias. A juicio de este juez, este peligro para la seguridad de la sociedad que ya he comentado, no es necesario reconducirlo como en doctrina se ha señalado en cuanto a ser un peligro de darse a la fuga o reiteración de conductas ilícitas, esto es delitos, o como algunos sostienen que es para la legitimación del sistema. Puesto como se dijo, el peligro para la seguridad de la sociedad se encuentra plenamente consagrado en nuestra legislación, tanto en la Constitución como en el Código Procesal Penal. Incluso debemos señalar que en numerosas legislaciones se contemplan, incluso para la legitimación del sistema. Analizando el sustrato material, en lo que dice relación con las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal, y teniendo en consideración que solamente se requieren antecedentes serios que dan plausibilidad a un proceso penal, justificando por un lado la existencia del delito y la participación punible, podemos decir que el Ministerio Público
pasó la condición de ser sus antecedentes, todos los cuales constan en la carpeta de investigación, ser serios y que dan un margen de plausibilidad. Así las cosas, existen numerosas declaraciones de testigos, propias declaraciones de los imputados, correos electrónicos, cartolas bancarias y numerosa documentación, relatadas ampliamente por los fiscales por más de 2 horas y que han sido proyectadas incluso en PowerPoint. Que permiten tener por justificado todos y cada uno de los delitos imputados a los respectivos imputados. Que dan cuenta los 18 capítulos formalizados y presunciones fundadas de que estos han tenido una participación punible en calidad de autores conforme al artículo 15, número 1 y 99 del Código Tributario, tratándose de delitos tributarios. En los distintos delitos tributarios, como en los delitos de cohecho, en los delitos de lavado activo, ya he señalado que ha sido profusa la cantidad de antecedentes que se han vertido en esta audiencia, todos los cuales constan en la respectiva carpeta de investigación que lleva a cabo la Fiscalía, los cuales me remito a ellos para evitar repeticiones que podríamos estar mucho tiempo señalando. Todos estos antecedentes, a juicio de este juzgador, son suficientes para pasar el estándar, que como ya dije, de ser serios y debidamente fundados, dando plausibilidad de seguir un proceso penal en contra de los imputados. Como ya se dijo, en este momento no se requiere certeza, no se requieren pruebas, solamente meros antecedentes serios. Por otro lado, se comparte la calificación jurídica que el Ministerio Público ha dado en su formalización. Así las cosas, estamos en presencia de delitos, por un lado, delitos tributarios, cuyas conductas, la mayoría de ellas, se encuentran descritas en el inciso primero del artículo 97, número 4 del Código Tributario. Las menos en el inciso tercero y final de la misma disposición. Las conductas son la presentación de declaraciones tributarias maliciosamente falsas, lo que indujo a una liquidación de impuesto inferior, la simulación de una operación tributaria para obtener devolución de impuestos que no correspondían y la facilitación maliciosa de boletas o facturas falsas con la finalidad de posibilitar la comisión de los delitos tributarios ya referidos. Se disiente con la defensa de los imputados Delano y Lavín en el sentido de que la conducta de
desplegada por sus defendidos se encontraría descrita en el artículo 97, número 20 del Código Tributario, como mera infracción y con pena pecuniaria, en razón de que conforme al mérito de los antecedentes se desprende un actuar doloso o malicioso para los fines de afectar la norma tributaria. Por otro lado, estamos en presencia de delitos de cohecho, activo y pasivo, cuyas conductas se encuentran descritas en los artículos 248, 248 bis y 250, todos del Código Penal. Se ha justificado que tanto los imputados, señores Wagner, Álvarez y Martínez, fueron, o son, en este último caso, empleados públicos. El primero, el señor Wagner, subsecretario de Minería, en el momento en que se cometieron estos ilícitos. Y los dos últimos, funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. En el caso del señor Wagner, como subsecretario de Minería, aceptó un beneficio económico para sí mismo, ejecutando un acto propio de su cargo, transgrediendo el decreto con fuerza de ley número 302 del año 1960, disintiendo de esta manera con el Consejo de Defensa del Estado, que sostiene que realizó un acto con infracción a sus deberes de su cargo. A su vez, los imputados Álvarez y Martínez, en su calidad de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, recibieron un beneficio económico para sí mismo, ejecutando un acto, esta vez con infracción a sus deberes del cargo, transgrediendo la ley orgánica del Servicio de Impuestos Internos, el Estatuto Administrativo y el artículo 101 del Código Tributario. Los demás imputados que no tienen la calidad de funcionarios públicos, como son los formalizados por este delito, los señores Délano, Lavín, Bravo y Castro, realizaron una conducta ilícita al ofrecer o consentir o dar a los imputados funcionarios públicos ya mencionados un beneficio económico para que realice alguna de las acciones descritas ya en los artículos 248 y 248 bis del Código Tributario. Estos delitos son los denominados delitos de corrupción, cuyo bien jurídico protegido es la correcta administración del Estado. Finalmente, se dan los presupuestos legales del delito de lavado de activos o de dinero, descrito en el artículo 27, letra A, de la Ley 19.913, modificada últimamente por la Ley 20.818, cuya conducta ilícita consistió en ocultar o disimular el origen ilícito de los dineros mal habidos, a sabiendas de que provenían directamente de
de la perpetración de hechos constitutivos del delito de corrupción. Se disiente respecto del querellante Videría Argentina en orden a calificar estos hechos como delitos de asociación ilícita, descrito en el artículo 292 del Código Penal, toda vez que del mérito de los antecedentes que suministra la investigación del Ministerio Público, no se desprende ninguno de los requisitos o elementos propios del tipo penal. Se disiente también de lo manifestado por la defensa del señor Castro, en el sentido que la norma aplicable sería la del artículo 100 del Código Tributario, puesto que ésta se refiere a la conducta de los contadores. Suyo no es el caso por ser gerente de una de las empresas penales. Podemos sostener también que todos ellos han participado en calidad de autores de los distintos delitos imputados conforme al artículo 15, número 1 del Código Penal y 99 del Código Tributario en lo referente a los delitos tributarios, existiendo, como ya se dijo, suficientes antecedentes que hacen presumir la participación punible de los encausados. En cuanto a la necesidad de cautela, esto es ya la letra C del artículo 140 del Código Procesal Penal, el ente persecutor ha solicitado la prisión preventiva respecto de los imputados Álvarez, Délano, Lavín, Wagner y Martínez. A su vez, el Consejo de Defensa del Estado solicitó además la prisión preventiva respecto de los imputados Bravo y Castro. El querellante, que se refiere a lo que hemos denominado Videría Argentina y señor Charmín, pidió la prisión preventiva, además respecto del imputado Tocornal. Respecto de los imputados señores Irarrázaval y Bombal, se solicitaron las medidas del artículo 155, letras C y D. Esto es una firma semanal y el arraigo nacional. Finalmente, tanto el Ministerio Público como los demás querellantes solicitaron respecto del imputado señor Tocornal el arresto domiciliario total y arraigo. Respecto de los imputados señores Álvarez, Délano, Lavín, Wagner, Bravo y Castro, la causal de la prisión preventiva solicitada es por considerar que la libertad de estos imputados resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad. Y respecto al señor Martínez, además de ser peligrosa para la seguridad de la sociedad, respecto al éxito de las investigaciones. Tal como hemos sostenido, nuestra legislación permite privar de libertad
a un imputado por resultar su libertad peligrosa para la seguridad de la sociedad. Cuando se reúnan los requisitos del artículo 140, letra C, inciso sexto del Código Procesal Penal. Siempre que lo haya pedido el Ministerio Público o alguno de los querellantes, como ya se ha dicho. En este caso, el Consejo de Defensa del Estado, respecto de los señores Bravo y Castro. Respecto de los imputados señores Delano y Lavín, se ha justificado la existencia de 3 delitos de soborno o sobornos reiterados y de 5 delitos tributarios, todos ellos en carácter de reiterados. Siguiendo los criterios del artículo 140, letra C, se estima que la libertad de los imputados resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad, fundado especialmente en la gravedad de la pena asignada a los delitos, el número de delitos que se le imputan, el carácter de los mismos y el haber actuado en grupo. En efecto, en cuanto a la gravedad de la pena, los delitos tributarios imputados son los contemplados en el artículo 97, número 4, inciso primero del Código Tributario, cuya sanción es de presidio menor, grados medio a máximo. Esto es 541 días a 5 años. Como son 5 delitos tributarios, los cuales son a su vez reiterados todos ellos, debe aplicarse la regla del artículo 112 del Código Tributario, que hace aplicable el artículo 351, inciso primero, del Código Procesal Penal, por ser delitos de la misma especie, puesto que afectan al mismo bien jurídico protegido. En este sentido, la norma indica que debe imponerse la pena correspondiente a los diversos delitos, estimados como uno solo, pero aumentándolo en 1 o 2 grados. De esta manera, podría aplicarse penas de presidio mayor en sus grados mínimo a medio. Esto es, penas de 5 años y 1 día hasta 15 años en el peor escenario. El aumento en 1 o 2 grados se refiere a la cantidad de delitos reiterados, puesto que no es igual un delito reiterado que 5 delitos, como los que han sido formalizados. Así las cosas, se cumpliría el requisito de ser delitos graves, en lo que dice en relación a la gravedad de la pena. A su vez, el delito de soborno, contemplado en el artículo 250 del Código Penal, tiene pena de presidio menor en su grado mínimo, 61 días a 540. Pero al ser reiterado y por aplicación de la norma ya señalada, artículo 351 del Código Penal, también podría aumentarse en 1 o 2 grados, pasando a ser presidio menor en su grado medio a máximo, 541 días a 5 años. Agregando esta pena a la anterior,
por cierto, podría ser sancionado a penas de crímenes. Y de esta manera no podrían ser merecedores de penas sustitutivas de la Ley 18.216, modificada por la Ley 20.603, debiendo cumplir la pena en forma efectiva. Por otro lado, también podemos señalar la cantidad de delitos imputados a dichos encausados, como son un delito de soborno en calidad de reiterado y 5 delitos tributarios, también todos ellos reiterados. También podemos sostener el carácter de los delitos, puesto que afectan, por un lado, a la recta administración pública y, por otro lado, afectan a las arcas fiscales. Finalmente, también podemos sostener que actuaron en grupo, desde el momento en que son varios los imputados por estos delitos. En cuanto al imputado señor Tocornal, tanto el Ministerio Público como los demás querellantes, salvo el querellante que representa a lo que hemos denominado Vidrería Argentina y señor Chamín, solo pidieron arresto domiciliario total. El artículo 155 hace aplicable los mismos requisitos para la prisión preventiva que ya hemos señalado y analizado, contemplado en el artículo 140 del Código Procesal Penal. Y respecto de aquello, como ya se ha dicho, se reúnen los requisitos del núcleo fáctico y también la necesidad de cautela. No pudiendo aplicar una cautelar más gravosa, como sería la prisión preventiva, por no haber sido solicitada y no pudiendo actuar de oficio al respecto. Ya hemos dicho y he hecho referencia a la presentación de del querellante Vidrería Argentina y señor Chamín. El querellante de la Vidrería Argentina, señor Chamín, no es un legitimante activo, puesto que su querella versa respecto de otros hechos y además la calificación jurídica que hace de estos hechos, esto es, el delito de asociación ilícita, carece de los elementos propios de este delito y no existen antecedentes al respecto. De esta manera, el tribunal solamente deberá estarse a lo pedido por el Ministerio Público y demás querellantes, por estarle vedado aplicar una cautelar más gravosa. Igual suerte corren los imputados señores Bombal e Irarrázaval, a los cuales solo les fue pedido las cautelares del artículo 155, letras C y D, esto es, firma semanal y arraigo nacional, cumpliéndose los requisitos del artículo 140 y existiendo una necesidad de cautela de menor intensidad, por lo cual se estará a lo pedido por los intervinientes. Respecto de los señores Hugo Bravo y Marcos Castro, el Ministerio Público y los demás querellantes, salvo el Consejo de Defensa del Estado,
solicitaron solamente arresto domiciliario total y arraigo nacional. El Consejo de Defensa del Estado, como ya he sostenido, solicitó prisión preventiva. Debemos señalar que los acuerdos que puedan llegar el Ministerio Público y los imputados o sus defensas en cuanto a no pedir la prisión preventiva no son aplicables al tribunal, no le empece. Y como el Consejo de Defensa del Estado, que es un legitimante activo por ser querellante en esta causa, abrió la puerta al tribunal por haber solicitado esta medida, por lo cual es necesario analizar si se dan o no los presupuestos de necesidad de cautela de esta cautelar de gran intensidad. En este orden de ideas, a los señores Bravo y Castro se les dio por justificado, por este juez, la existencia de los delitos imputados y presunciones fundadas de participación en calidad de autores. Al señor Bravo se le imputan 2 delitos de soborno o cohecho activo, descrito y sancionado en el artículo 250, inciso 3, en relación con el artículo 248 bis, Código Penal, sancionados con penas de presidio menor grado medio, esto es 541 días a 3 años por cada uno de estos delitos. Además, ha sido imputado por 8 delitos tributarios, 7 de ellos sancionados en el artículo 97, número 4, inciso primero del Código Tributario, con presidio menor en su grado medio a máximo, 541 días a 5 años, y un delito contemplado en el artículo 97, número 4, inciso 3 del Código Tributario, cuya pena es más gravosa, con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio. Esto es, desde los 3 años y un día hasta 15 años. Al ser todas estas conductas reiteradas, aplicando los artículos 112 del Código Tributario y 351, inciso primero del Código Penal, puede subirse en 1 o 2 grados. Por cierto, la cantidad de delitos reiterados influirá en el aumento, sea en 1 o en 2 grados. Finalmente, y como no fuese suficiente esta cantidad de delitos, se le imputó el delito de lavado de activos, contemplado en el artículo 27, letra A, de la Ley 19.913, en relación con los delitos de soborno, cuya pena no podría ser superior a la pena máxima del delito base por aplicación de la normativa de la Ley 20.818, recientemente publicada. Así las cosas, también podría ser sancionado las mismas penas de soborno ya señaladas. De este razonamiento se desprende de que estamos en presencia de las consideraciones de que el propio legislador estableció para estimar peligrosa su libertad para la seguridad de la sociedad, como es la gravedad de la pena asignada a los delitos, el número de delitos imputados, el carácter de los mismos y haber actuado en grupo, desde el momento en que actuó concertado con otros coimputados.
Las penas aplicables en abstracto, por cierto, serían penas de crimen. Y de esta manera no podría concederse ninguno de los beneficios o penas sustitutivas de la Ley 18.216. Igual situación resulta para el imputado señor Castro, al cual se le ha imputado varios delitos tributarios, soborno y lavado de activos. Siguiendo el mismo razonamiento anterior, la libertad resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad, fundado en la gravedad del delito, número de delitos, carácter de los mismos y haber actuado en grupo. Igualmente, las penas aplicables en abstracto resultan ser penas de crimen. Igualmente, no podría obtener alguno de los beneficios de la Ley 18.216. Como se ha dicho, y es necesario dejar constancia una vez más, la puerta para poder decretar la prisión preventiva fue abierta por el Consejo de Defensa del Estado. Respecto al imputado Iván Álvarez, se le imputa igualmente varios delitos tributarios sancionados en el artículo 97, número 4, inciso 3, con penas más gravosas que van desde los 3 años y un día a 15 años. Al ser reiteradas estas conductas, también debería aplicarse la norma del artículo 112, Código Tributario, y 351, inciso primero, Código Procesal Penal, pudiendo aumentarse en 1 o 2 grados, dependiendo del número de delitos que se están reiterando. También se le ha imputado el delito de cohecho del artículo 248 bis del Código Penal, cuya pena va de reclusión menor grado medio, 541 días, 3 años. Finalmente, se le imputa el delito de lavado de activos, contemplado en el artículo 27A de la Ley 19.913, cuya pena sería la misma, no pudiendo ser superior a la señalada para el caso del señor Brasco, o sea, es la misma condición. Así las cosas, se estima que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad, basado en la gravedad de la pena asignada a los delitos, número de delitos, carácter de los mismos y el haber actuado en grupo. La pena en abstracto será de crimen y de esta manera no podría obtener ninguno de los beneficios alternativos de la Ley 18.216, que regla sobre esta materia. También debe considerarse que el legislador fue perentorio al señalar que se entenderá especialmente que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad cuando los delitos imputados tengan asignado pena de crimen en la ley que lo consagra. Respecto del imputado señor Juan Martínez, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva basado en 2 situaciones. Uno, por considerar que es peligrosa para el éxito de las investigaciones y por ser peligrosa para la seguridad de la sociedad. En cuanto al primer fundamento de esta petición, se lo rechazará, puesto que el legislador fue preciso en señalar qué se entiende por peligro para el éxito de la investigación y no se divisa de qué manera, y teniendo en consideración que se encuentra
suspendido de sus funciones el Servicio de Impuestos Internos, podría ser una persona que pudiera perjudicar el éxito de las investigaciones, la cual, había consideración al tiempo transcurrido, se estima que podría estar ya en estado de ser agotada. En cuanto se refiere al delito por el cual se le ha formalizado. En cuanto al segundo fundamento, esto es ser un peligro para la seguridad de la sociedad, teniendo en consideración que se le imputa 2 delitos de cohecho o delito de cohecho reiterado, debemos señalar que solamente se ha justificado la existencia de uno de estos delitos, esto es, el haber recibido una cantidad de dinero para la realización de actos propios de sus funciones, infringiendo sus deberes funcionarios, cuya conducta se encuentra sancionada artículo 248 bis, con pena de presidio menor en grado medio, 541 a 3 años. La segunda conducta por la cual se le ha formalizado, se la rechaza, puesto que el Ministerio Público no justificó el beneficio económico que le reputó al imputado Martínez respecto de la solicitud de que pudiera optar por una beca a su hijo médico, no señalando si obtenía por ello algún beneficio de tipo económico. Es necesario al respecto que se cumplan los requisitos del tipo penal, como son la existencia de un beneficio económico y la realización de un acto propio de su cargo. Pero no se justificó si esta beca era de tipo económico o podría ser profesional, que es un interés distinto, teniendo además presente la documentación aportada por su defensa, señalando lo contrario y que se expuso en esta audiencia por el respectivo defensor. Así las cosas, se habría justificado un solo delito de cohecho, con la penalidad ya señalada, la cual no resulta ser grave, ni tampoco la cantidad de delitos cometidos. Se ha dicho que los delitos de corrupción, por afectar al bien jurídico consistente en la recta administración pública, serían graves de por sí. Pero al parecer el legislador tiene otra idea, puesto que si se ve el catálogo de delitos y sus respectivas penas, resulta que otros bienes jurídicos protegidos son sancionados con igual o mayor pena que el cohecho pasivo, como por ejemplo los delitos cuyo bien jurídico protegido es el patrimonio. Un ejemplo, el delito de robo de vehículos motorizados es castigado con presidio menor en su grado máximo, 3 años y un día a 5 años. En cambio, el cohecho con 541 días a 3 años. Así las cosas, resulta la prisión preventiva desproporcionada y no necesaria para los fines del procedimiento, pudiendo justificarse con alguna de las otras medidas de menor intensidad
del artículo 155 del Código Procesal Penal, para la cual se abrirá debate en su momento oportuno. Finalmente, en lo que dice relación con el imputado señor Pablo Wagner, se le ha imputado numerosos delitos tributarios, casi toda la variedad prevista en el artículo 97, número 4, esto es los incisos primero, tercero y final, siendo además en carácter de reiterados. Como se ha dicho anteriormente al analizar estos delitos, la pena más gravosa es la contemplada en el inciso tercero, cuya pena puede ir de 3 años en día hasta 15 años. Las demás son penas de presidio, menor grado medio a máximo, 541 a 5 años. Como son conductas reiteradas y por aplicación al artículo 112, Código Tributario, y 351, inciso primero, Código Penal, podría aumentarse en 1 o 2 grados, dependiendo del número de delitos cometidos. También se le ha imputado el delito de cohecho en carácter de reiterado y delito de lavado de activos. Así las cosas, su libertad resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad, fundado en la gravedad de la pena asignada a los delitos, número de delitos imputados, carácter del mismo y haber actuado en grupo. La pena posible a aplicar sería de crimen, pena en abstracto, por lo cual no podría obtener beneficio de la ley 18.216, estimándose que esta medida cautelar es proporcional, idónea y necesaria. Por otro lado, se ha discutido en esta audiencia por los distintos intervinientes respecto de la concurrencia o no de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Pero debemos señalar que existen algunas consideradas como objetivas y otras que no lo son, de tal manera que discutir la concurrencia o no de estas últimas en esta etapa procesal tan larvada resulta de ciencia ficción jurídica. La única causal objetiva resulta ser la contemplada en el artículo 11, número 6, esto es irreprochable conducta anterior, pero las demás invocadas no lo son. Tampoco resultaría procedente, por ahora, la del artículo 11, número 6, calificándola. En cuanto al artículo 11, número 9, colaboración sustancial, solo le corresponde al Ministerio Público su resorte en el proceso abreviado contemplado en el artículo 407 del Código Procesal Penal, siempre que el imputado reconozca los hechos y antecedentes del proceso y acepte someterse a las reglas del procedimiento abreviado. En los demás casos, solo le corresponde al juez del fondo, o sea, al juez que va a dictar la sentencia definitiva, así determinarlo conforme al mérito del proceso. Es necesario tener presente que los intervinientes han discutido si le corresponde o no a alguno de los imputados que el Ministerio Público ha solicitado como colaboración sustancial en esta etapa tan larvada que la ha reconocido. No existe norma legal
en estos delitos, por cierto, de una especie similar a la delación compensada. Solo le cabe al Ministerio Público ofrecer esta atenuante, como ya se dijo, en el procedimiento abreviado, siempre que se cumplan los requisitos de procedencia. Como se dijo, los acuerdos entre el fiscal y la defensa o los imputados no le empece al tribunal. Tampoco podría discutirse en esta etapa procesal la atenuante del artículo 11, número 7, esto es reparación celosa del mal causado, cuando incluso todavía no se sabe exactamente el perjuicio fiscal con sus intereses y sanciones pecuniarias al tenor de lo expuesto en el artículo 111, inciso primero, Código Tributario. Finalmente se consideran las medidas cautelares que se dirán como proporcionales, idóneas y necesarias. Por todas estas consideraciones y las disposiciones legales que se han enunciado, el tribunal decreta la prisión preventiva para los imputados, señores Carlos Delano, Carlos Lavín, Hugo Bravo, Marcos Castro, Iván Álvarez y Pablo Wagner, dando orden de ingreso en calidad de tal al centro penitenciario anexo Capitán Llano. Se decreta arresto domiciliario total y arraigo nacional al imputado señor Manuel Tocornal, oficiando a carabineros de su domicilio para que controlen esta medida cautelar. Se decreta firma semanal en dependencia de la 33 Comisaría de Carabineros y arraigo nacional a los imputados, señores Samuel Irarrázaval y Carlos Bombal, oficiando a Policía Internacional. Se abre debate sobre las medidas cautelares respecto al imputado Juan Martínez, solicitando que se tenga en consideración o recomendando que posiblemente puede ser la de arresto domiciliario nocturno. ¿Qué dicen los intervinientes? La Fiscalía ha dado que se ha dado por acreditado el delito de soborno del 248 bis, que dice relación, o hecho 248 bis, que dice relación con el hecho de que el señor Martínez recibió efectivamente 2 millones de pesos por parte de un privado y infringió los deberes de su cargo, conducta que nos parece grave. Solicitamos la medida cautelar del artículo 155, letra A, arresto domiciliario nocturno. ¿Los demás querellantes? El Consejo de Defensa del Estado adhiere a lo solicitado por el Ministerio Público, su señoría. Adherimos también a lo solicitado por el Ministerio Público, señoría. Señoría, una precisión. También solicitamos arraigo como medida cautelar. Ya, arresto nocturno y arraigo nacional. ¿Están de acuerdo todos los demás querellantes? ¿Y el defensor? Señoría, muy brevemente, me percato que el Ministerio Público, en la misma línea de sus alegaciones los días anteriores, sigue fundando la medida cautelar de mi representado en la gravedad del delito, sin entender lo que incluso se le preguntó ayer, que es el principio de proporcionalidad. Mi cliente arriesga una pena de 541 días a 3 años. Esa es la realidad jurídica que hoy tenemos. Y por lo tanto, fundar la medida cautelar en la gravedad del delito es seguir sin entender cuál es el delito por el cual ellos mismos han formalizado. Esta defensa estima que siendo solamente un delito acreditado como antecedente plausible y no habiendo comprobado los elementos del tipo del segundo delito, creemos que no tiene sustento una medida cautelar que, pese a cualquier cosa, aunque sea en el domicilio de mi cliente, lo va a tener privado de libertad. En ese escenario, esta defensa propone a vuestro tribunal las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual, toda vez que, como lo he señalado en mis alegaciones anteriores, mi cliente ha estado siempre con la intención de colaborar con la investigación.
Su único pecado respecto al Ministerio Público es haber sostenido su inocencia o haber defendido su inocencia respecto a los delitos, como lo he señalado, de que no cumplen con los requisitos del tipo penal. En ese escenario solicito que se decrete la medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional, señoría. Bien, entonces el tribunal, resolviendo esta petición y concurriendo todos y cada uno de los requisitos del artículo 140, que dice relación con el artículo 155 del Código Procesal Penal, y estimando que es proporcional, idónea y necesaria, se va a decretar como medida cautelar respecto del señor Juan Martínez el arresto domiciliario de carácter nocturno, esto es, a partir de las 22 horas hasta las 6 de la mañana siguiente en su domicilio. Va a tener que dejar registrado el domicilio. Dígalo. Tiene como dígalo en voz alta. Bien, se va a oficiar a Carabineros de su domicilio para que... y respecto del señor... señor Tocornal, ¿quién es? Como hacer arresto domiciliario, diga dónde vive para hacer, mandar el oficio respectivo. Calle Polonia 260, departamento 1101, Las Condes. Bien. Magistrado, discúlpeme, ¿le puedo pedir la palabra? Ya. Habiendo decretado la medida cautelar de prisión preventiva respecto a mi representado, sin perjuicio del centro penitenciario al cual le ha dado ingreso, necesito solicitar desde allá se autorice a Gendarmería la presentación de los antecedentes médicos que dan cuenta a mi representado, a objeto que se permita el ingreso de la medicamentación permanente que debe recibir mi representado, dado a su condición médica. Mi representado toma alrededor de 7 medicamentos más inyecciones de insulina de manera diaria, razón por la cual obviamente necesitamos servicio de Gendarmería respecto de ese punto. Ya, como se pide en ese sentido, oficiando en el mismo orden de ingreso, lo podemos señalar. Señoría, si me permite, también necesito hacer una petición en los mismos términos hecho por la abogada anterior. ¿De qué diputado? En representación de don Pablo Wagner, su señoría. También tiene que tomar medicación. Tenemos la Señoría, documentación misma que le petición respecto de los diputados señores Delano y Lavín. Ya, ¿cómo se pide? Sí. Señoría, para los efectos de dar cumplimiento a la firma semanal, ¿es posible que el oficio incluya el día en que cada uno de los imputados tendría que dar cumplimiento a la misma? Y por razones laborales, ya. Quisiera solicitar que en el caso del señor Irarrázaval la firma fuera los días lunes y en el caso del señor Bombal los días martes, si es posible. Mire, vamos a dejar que, como es una firma semanal, o sea, una vez a la semana, se pueda dejar un poco abierto en el sentido que pueda ser lunes, y entiendo que podría ser hasta los días sábados, pero eso tendría que ver ustedes directamente con Carabineros. Pero cualquiera de los días dentro de la semana, lo importante es que sea una vez por semana. Con frecuencia semanal. Eso es lo más importante. Gracias, Señoría, respecto al señor Castro, también vamos a requerir que se autorice el ingreso de medicación a través de Gendarmería. Ya, también respecto del señor Castro. Bien, entonces, lo que debemos ahora tratar, y con esto ya dar por cerrado y terminado esta audiencia, es respecto al plazo de investigación que señalan los fiscales o el fiscal. Señoría, bueno, la Fiscalía va a solicitar que se mantenga el plazo legal de 2 años de investigación. Bueno, yo pero, no entiendo, a ver, yo no entiendo si... hay que tener en consideración de que van a estar bastantes, varios imputados en prisión preventiva. Sí, lo que sucede, magistrado, que se trata, ¿no es cierto?, de una investigación compleja que abarca años tributarios y años de ejecución de los delitos desde el 2008 al 2014.
que implica solo en este caso los formalizados 10 imputados, y hay muchos imputados que dicen en relación con esta investigación, hay que realizar una serie de diligencias tendientes a establecer perjuicios, tomar declaraciones, hacer levantamientos de secretos bancarios, una serie de diligencias, ¿no es cierto?, que son necesarias, atendida la complejidad de la investigación. Sabemos de que el plazo judicial, su señoría, usted lo puede establecer, Mire, pero el plazo legal es de 2 años. Permítame interrumpirlo. Sí. Yo sé que después los defensores van a señalar, pero yo quiero saber, porque entiendo que esta investigación ha sido iniciada desformalizadamente, o sea, y hace bastante tiempo. También tengo conocimiento que existen variadas aristas, como se les denomina ahora, de la investigación. Pero debemos concentrarnos en los delitos por los cuales se les ha formalizado, teniendo en consideración que el Ministerio Público tiene la facultad de separar las investigaciones, de tal manera de que esas otras investigaciones con numerosas otras diligencias, como lo está señalando usted, pueden ser tramitadas en otros procesos separados. Y si es necesario y conforme a su criterio existen antecedentes de participación, bueno, podrá ser formalizado, pero por otros capítulos en otro proceso, para objeto de no dilatar esta causa y no perjudicar a los imputados que se encuentran privados de libertad. Por eso es que solicito que el plazo sea el más breve posible, Magistrado, y teniendo la posibilidad de separar las investigaciones. vamos a acoger, su señoría, el llamado que usted nos hace y efectivamente vamos a proponer un plazo que nos parece proporcional, razonable, con el objeto de poder llevar a cabo las diligencias de 6 meses. Pero ¿cuáles son las diligencias que se encuentran pendientes y que digan relación con estos hechos? La primera diligencia, ¿no es cierto?, que tenemos que evacuar es determinar, ¿no es cierto?, el perjuicio total respecto de más de 1000 boletas y facturas ideológicamente falsas que dicen relación con las imputaciones que se han realizado respecto de delitos tributarios. También debemos realizar levantamientos de secretos bancarios tendientes a establecer el destino de los dineros respecto, por ejemplo, del pago de bonos, que también es un capítulo que se ha imputado. Todo eso requiere autorizaciones judiciales, requiere requerimientos a los bancos, y nos parece, magistrado, que 6 meses, la medida cautelar que se ha decretado nos parece, claro, es una medida intensa, pero 6 meses, magistrado, nos parece absolutamente necesario para llevar a cabo. Además, las medidas cautelares, específicamente, usted sabe, son esencialmente provisionales. La Fiscalía, obviamente, le interesa la mantención de las medidas cautelares según lo ha solicitado, ¿no es cierto?, en esta audiencia, pero es el tribunal que va a decidir la mantención o no. Ya. Pero nosotros necesitamos un plazo para poder cumplir con nuestro deber legal, que es investigar e indagar los hechos. Y ese plazo aparece absolutamente razonable cuando hay lavado de activos, cohecho, delitos tributarios que vienen del 2008 al 2014. O sea, nosotros tenemos que reconstruir históricamente más de 7 años de ejecución de delitos. Entonces, Sí, pero tenemos una es que investigación entiendo- avanzada. Yo tenemos una entiendo investigación avanzada. aquello, pero eso se puede separar y puede formalizarse por otros capítulos. Sí, pero respecto de estos delitos necesitamos realizar más diligencia, magistrado, y para una investigación. Esta investigación comienza en junio, el 30 de junio del 2014, desformalizadamente, pero hoy día que está formalizada nos surgen, ¿no es cierto?, mayores posibilidades de más diligencia. Entonces, 6 meses nos parece razonable. Señoría, muy brevemente, han surgido una serie de aristas bastante complejas. Yo entiendo la petición de su señoría, la compartimos, y por supuesto que tan pronto se pueda separaríamos, pero estos delitos por los cuales formalizamos tenemos precisamente que satisfacer lo que su señoría ha dicho, el estándar de certeza superior que tiene un juicio oral en el evento que se llegue a un juicio oral. No es una petición antojadiza y estamos a lo que usted decía, señoría. Ya, el Consejo de Su señoría, el Consejo de Defensa del Estado también estima que 6 meses es un plazo razonable, especialmente considerando la provisionalidad de la medida y la posibilidad de revisarlo cuando sus presupuestos decaigan. Pero en atención a las necesidades de la investigación, 6 meses se parece como un plazo correcto. ¿Los demás querellantes? Gracias, señoría, por el Servicio de Impuestos Internos. Como ha sido la tónica, estamos una vez más de acuerdo con el plazo que solicita el Ministerio Público, especialmente teniendo en consideración el conocimiento que nosotros tenemos respecto de la demora de las investigaciones tributarias, que son las que finalmente nos permiten determinar el ejercicio de las acciones penales.
Concordamos que se requiere un tiempo de al menos 6 meses para poder terminar las diligencias que aún se encuentran pendientes en relación con los hechos que están actualmente formalizados. Adherimos a la solicitud de 6 meses. Adherimos en el mismo sentido, su señoría, teniendo presente que hay diligencias en desarrollo que dicen en relación con los hechos base a la imputación por la cual usted decretó la prisión preventiva. En el mismo sentido, ciudadano inteligente, magistrado, en el entendido que también se pueden separar las investigaciones para investigar otras aristas como la de Soquimich, que interesa también a esta parte. 6 meses nos parece suficiente. Buenos días, magistrado. Teniendo presente que se trata de un plazo judicial que puede ser ampliado y teniendo presente que se han restringido derechos fundamentales, estamos en lo que el tribunal resuelve, magistrado. Ya, los defensores. Usted. Ay, hable fuerte. ¿Por orden? No, pero usted. Plazo. La verdad es que no oponemos al plazo de 6 meses propuesto o pedido por el Ministerio Público. Se ha decretado la medida más gravosa establecida en el sistema procesal penal, la prisión preventiva. No puede ser que por problemas del Ministerio Público, del Estado en general, que trabaja conjuntamente con el Servicio de Impuesto Interno en materias y con el Consejo de Defensa del Estado, se alargue la investigación y de esa manera se infrinja el derecho a ser juzgado en el menor tiempo posible. Es una garantía que tienen todos los imputados en el proceso penal. Muy bien usted lo ha dicho, su señoría, el Ministerio Público respecto de estas otras aristas que ha referido el fiscal nacional puede desagrupar. Es su facultad, su derecho, así lo ha hecho en esta causa. Esta causa surgió desagrupándose de otra investigación. ¿Ya? Puede nuevamente volver a desagrupar. De hecho, antes de que empezara esta audiencia, vimos como al revés. Se agrupó la audiencia, la arista, perdón, Soquimich. Puede desagruparse a fin de garantizar de esa manera el derecho al juzgamiento oportuno. Su señoría, no es efectivo lo que señala el Servicio de Impuesto Interno, que necesita 6 meses, porque en la carpeta de investigación ya hay un antecedente concreto. Presentó una denuncia 4 días después que el Ministerio Público pone en su conocimiento los hechos constitutivos respecto del delito tributario que se ha formalizado a mi representado. Por ende, su señoría, no es posible que hoy día nos diga que necesitan meses cuando ese trabajo lo pudieron realizar en 4 días. Por último, su señoría, le recuerdo lo actuado en la causa FUT. En la causa FUT, más compleja que esta, eran más de 120 contribuyentes, muchos años tributarios, no se decretó la medida cautelar más gravosa, se decretó en esa oportunidad arresto domiciliario total y se decretaron 120 días. Su señoría, atendido que en este caso sí se ha decretado la medida cautelar más gravosa, esta defensa se recibe un plazo de 90 días. Magistrado, atendía la medida cautelar de menor intensidad que se ha decretado respecto de mi representado y que mi cliente tiene toda la intención de colaborar, no haber oposición al plazo de investigación. Señoría, esta defensa va a estar en lo que el tribunal resuelva. Señoría, esta parte discrepa de los fundamentos que ha dado el Ministerio Público para solicitar un plazo de 6 meses y le parece que ese plazo es excesivo. Desde el punto de vista de la determinación del prejuicio fiscal, señoría, esa es una actuación muy rápida. A tal punto lo es que el Servicio de Impuestos Internos, en la primera de las denuncias que presentó, fue capaz de calcular fácilmente cuál era el prejuicio fiscal originado por las boletas de las cónyuges, que eran una de las materias de esa denuncia, y lo incorporó en la misma denuncia, algunos días después de que los hechos le habían sido informados por el Ministerio Público. Por otra parte, en lo que se refiere al análisis de cuentas corrientes bancarias, todas las cuentas corrientes bancarias de mis representados que han sido de interés del Ministerio Público ya han sido obtenidas las cartolas de cuentas corrientes con interés judicial en lo que se refiere a este periodo. Los delitos por los cuales se ha formalizado la investigación y los plazos de esta investigación los ha manejado el Ministerio Público, señoría. Si el Ministerio Público consideraba que esto era una investigación a la cual le faltaba demasiado tiempo y tenía la intención de pedir prisión preventiva, debería haber esperado un momento más oportuno para solicitar la audiencia de formalización y la medida de prisión preventiva. Si lo ha hecho, es porque ha entendido que incluso decretándose la prisión preventiva, se iba a estar en condiciones muy prontamente de poner término a la investigación. Y como el tribunal ha dicho, todas las demás líneas de investigación que han surgido en el proceso pueden perfectamente ser materia de investigaciones desagrupadas.
Por esa razón, esta defensa va a también solicitar un plazo de 90 días para el cierre de la investigación. Magistrado, sí, la defensa de don Hugo Bravo también va a oponerse a la solicitud de plazo realizada por el Ministerio Público y vamos a solicitar un plazo de 60 días, magistrado. En el caso de nuestro representado, tal cual como han enseñado los otros intervinientes, efectivamente el Ministerio Público desde el día 1 en que parte esta investigación tiene una serie de antecedentes de en lo que dice relación con los informes del Servicio de Impuestos Internos. Es más, las denuncias están sustentadas en los respectivos informes del Servicio de Impuestos Internos. Las querellas están sustentadas en esos informes del Servicio de Impuestos Internos. Respecto de al menos los delitos formalizados a nuestro representado, todos los antecedentes están a disposición del Ministerio Público. Gran parte de ellos fueron entregados por esta misma defensa y si existe algún antecedente respecto bancario y quisiera solicitarlo, debo hacerle presente que en el mes de agosto del año 2014 esta defensa alzó el secreto bancario. Por lo tanto, la tardanza o dilación que pueda haber respecto de ese punto en lo que eventualmente pueda faltar claramente no es algo que empece a esta defensa. En el caso particular de nuestro representado, adicionalmente, su situación de salud resulta de suyo grave y, por lo tanto, la premura en la persecución penal tiene otros efectos que para nosotros resultan de suyo gravosos. 7 meses u 8 meses lleva esta investigación en esta arista, como dice, y es la arista por la cual ha sido formalizado mi representado. Nosotros no nos podemos hacer cargo de otras aristas y de otras investigaciones. ¿Y cuánto está? 60 días, magistrado. ¿Y el otro, usted, cuánto había? 90 días, señor. 90 días. ¿Quién falta? Señoría, en representación de Pablo Wagner, también entendemos que básicamente acá se debería fijar un plazo de investigación no mayor o no superior a 60 días. Tomando en consideración algunas cuestiones también que ha dicho el propio fiscal, su señoría. Primero pide 2 años, luego fácilmente cambia a 6 meses, un cuarto de ese plazo. O sea, la credibilidad respecto a la necesidad de plazo de investigación, por sus propios dichos, se manifiesta en que es baja, porque en definitiva, en pocos segundos baja de 2 años a 6 meses, su señoría. Es una primera cuestión. Segunda cuestión, esto no es una investigación nueva, es una investigación bastante antigua, que ha estado durante una gran cantidad de tiempo, su señoría, en secreto o en reserva. Eso quiere decir, en otros términos, su señoría, que el Ministerio Público ha podido desarrollar una investigación bastante libre, sin interferencia alguna, por no conocer los antecedentes de la investigación, de parte de las defensas. Por ende, en otros términos, su señoría, ha podido avanzar muchísimo en esta investigación, para efectos de entender que hoy, después de formalizar a todos los imputados que están acá presentes, necesita realizar una tremenda cantidad de diligencias de investigación. También, su señoría, hay otro elemento importante para efectos de entender el plazo. Recursos humanos, su señoría. Cuando se trata de un fiscal que lleva una causa de esta magnitud, podemos entender que requiere más tiempo para desarrollar diligencias de investigación. Pero, su señoría, tenemos a fiscales de unidades de alta complejidad que trabajan todos los días en este tipo de causas. Segundo, no solo a estos fiscales de alta complejidad, su señoría, tenemos al fiscal nacional, quien puede distribuir todos los recursos que sean necesarios para esta investigación. Y es más, su señoría, tenemos al Servicio de Impuestos Internos, quien tiene todas sus unidades fiscalizadoras para poder apoyar al Ministerio Público en esta investigación. Entonces, recursos humanos, su señoría, recursos técnicos, recursos profesionales hay de sobra para avanzar en esta investigación de manera bastante rápida, tomando en cuenta las medidas cautelares que hay decretadas. Y por último, su señoría, en relación a mi representado, él es una parte, en cuanto a los hechos imputados, de la gran cantidad de hechos en materia de las imputaciones o de las formalizaciones. ¿Y por qué digo esto es importante, su señoría? Tomando un poco sus palabras en relación a separación o agrupación de investigaciones, su señoría. Si la investigación respecto de mi representado no tiene una gran conexión con todos los otros hechos en materia de esta imputación, porque estamos hablando de un cohecho y delitos tributarios que en su mayoría, su señoría, dicen relación con actuaciones de mi representado que no tienen nada que ver con el resto de los imputados en esta causa, entonces perfectamente el Ministerio Público podría, antes de esta formalización, haber separado la investigación para entender cuál era la proporcionalidad del plazo de investigación en relación a las cautelares según los hechos imputados. Pero no lo hizo. ¿Y qué es lo que hace, su señoría? Nos dice en esta audiencia que requiere 6 meses de investigación porque tiene que estudiar los antecedentes relacionados con los bonos, con los forward, etc. Pero eso no tiene que ver con mi representado, su señoría.
En consecuencia, si no separó el Ministerio Público la investigación respecto al señor Wagner con anterioridad a la audiencia de formalización, creo que para todos, en definitiva, y en especial para mi representado, que es el que más se vería afectado con un plazo extenso de investigación, debiera fijarse un plazo breve. Es más, su señoría, y esto lo vemos, usted lo ve todos los días en la práctica. ¿Cómo se pide una ampliación de plazo? Simple, se presenta un escrito, su señoría, en ventanilla del tribunal, de 3 líneas, en donde se pide la ampliación de plazo, un plazo que, como usted sabe mejor que esta parte, su señoría, es un plazo judicial. Y por lo tanto, perfectamente el Ministerio Público puede hacer esa gestión sin ningún problema, su señoría. Eso es todo. Señoría, por la defensa Marcos Castro, 60 días sugerimos al tribunal. Bien. Entonces, el tribunal, teniendo en consideración de que varios imputados se encuentran con una medida cautelar de gran intensidad, como es la prisión preventiva, como también lo es el arresto domiciliario, nocturno y diurno, son medidas cautelares de gran intensidad. Pero también es necesario tener en consideración de que son esencialmente sustituibles. No quiere decir de que estas medidas cautelares permanezcan inalterables durante todo el tiempo de investigación. Pueden ser cambiadas según conforme a los antecedentes que se pueda disponer. Son provisionales. Pero por otro lado también el Ministerio Público, en lo que dice en relación con la investigación de estos hechos por los cuales se les ha formalizado, ya tiene una etapa bastante avanzada, puesto que empezó la investigación en forma desformalizada y tuvo bastante tiempo para reunir todos los antecedentes por los cuales se les citó a esta audiencia y se les ha formalizado. Existen numerosas aristas, que se les llama, de esta investigación, pero el Ministerio Público tiene que saber determinar y separar cuáles son las investigaciones que puedan estar faltando respecto de qué hechos. Si estos hechos no guardan relación con la materia que estamos ahora analizando, perfectamente puede ser separado. Y también incluso posteriormente acumularlos. Y existiendo acusación, o sea, en la etapa de la acusación también podría acumularla. Entonces, el tribunal va a establecer un plazo de 120 días para el cierre de la investigación. Bien, ¿algo más que tratar? ¿Nada más? Copia, magistrado. Bien, se pone término a la audiencia.